día hemos traído una enseñanza que queremos abordarla con humildad, porque es algo que hemos ido aprendiendo durante los años, ya casi 20 años en el ministerio, sirviendo al Señor, trabajando con otros ministros, pastoreando ministros, sirviendo a mi suegro que durante toda su vida mentoreó ministros. Y tiene que ver con que en el ejercicio del ministerio vamos a tener que encontrarnos con diferentes tipos de personas, distintos tipos de situaciones, desafíos familiares, desafíos de la iglesia, situaciones emocionales internas, presiones externas. Y es por eso que una de las cualidades que exige la Escritura del liderazgo y de los ministros en la casa del Señor es algo que ella misma llama prudencia. Prudencia, sensatez, sabiduría en nuestra manera de vivir. Vamos a orar un momento. Padre Santo, hoy te pedimos tu sabiduría en esta noche. Danos a nosotros la capacidad para poder expresar lo que has puesto en nuestro corazón. Danos la capacidad a todos de escuchar lo que tú estás hablando. Señor, hay sabiduría precisa en tu palabra para poder liderar como tú quieres que lideremos. Queremos ser de bendición para tu cuerpo y no de tropiezo. Ayúdanos el día de hoy a recibir tu palabra con un corazón dispuesto. Amén. Amén. Muy bien, entonces lo hemos titulado La prudencia del ministro. Vamos a poner un poquito de fundamento al principio y luego vamos a pasar a algunos consejos prácticos. De repente ahorita a ti esto no te suena mucho, pero la Biblia menciona el tema de la prudencia con mucha frecuencia. Hay muchos versículos al respecto, no podemos tomar todos, solo vamos a tomar algunos, pero deja muy en claro que es una herramienta fundamental, es una herramienta divina fundamental para poder discernir qué hay a nuestro alrededor, qué hay dentro de nosotros en nuestro corazón y proceder según el propósito de Dios y para los planes del Señor. Y 1 Timoteo 3, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, que tiene que ver con el ministerio, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí usa la palabra prudente, la NBI usa la palabra sensato, la Nueva Traducción Viviente, vivir sabiamente. Y aquí el apóstol Pablo en este pasaje está hablando acerca de aquellos que anhelan la noble función de poder servir en el ministerio. Dice, ¿tú quieres servir en el ministerio? ¡Wow! Este es un gran deseo, pero tienes que darte cuenta que hay ciertas cualificaciones que tú tienes que desarrollar. Una cosa es tener un llamado al ministerio y otra cosa es estar habilitado por Dios para hacerlo, ¿no? Y es por eso cualquier persona, hay muchos que pueden tener un llamado al ministerio, pero no es suficiente tener un llamado. Para poder operar bíblicamente en el llamado dentro de la iglesia local, uno necesita cumplir con ciertas cualificaciones y habla de ser intachable, de eso hemos hablado alguna vez aquí, y luego habla de ser sensato o prudente. Y traje aquí una definición. La palabra prudente viene del griego sofrón, que significa textualmente de mente juiciosa, con dominio propio. No es alguien simplemente cuidadosito, no. Dice con mente juiciosa, con dominio propio, y hace referencia a una persona segura. Estoy mezclando todos los conceptos de los distintos diccionarios bíblicos. Una persona segura, prudente, con cordura, sensatez, discernimiento y discreción en palabras y acciones. Yo creo que es todo lo que necesitamos a la hora de liderar, ¿no? Y así entonces
La prudencia nos permite a nosotros, según esto, poder desarrollar un liderazgo maduro. Y cuando tú desarrollas un liderazgo maduro, un liderazgo prudente, entonces tú aprendes a discernir con cuidado antes de juzgar y antes de actuar. Cuando tú desarrollas un liderazgo prudente, también te permite a ti dominar tus emociones para que no te ganen a la hora de decidir y de elegir. Te permite también medir las consecuencias de las cosas que vas a hacer o decir antes de hacerlo. No estamos hablando de inseguridad para tomar decisiones, no. Estamos hablando de alguien capaz de medir, de no decidir con premura, sino que es capaz de meditar sus decisiones y las consecuencias que van a traer sus decisiones. Esto es un liderazgo maduro. Lo contrario a esto es un liderazgo inmaduro, emocional e impulsivo. Y de repente, si no sé cuánto tiempo tú tienes ministrando al Señor, te puedes haber dado cuenta ya que el liderazgo emocional e impulsivo no edifica el cuerpo, sino que daña al cuerpo. Por eso, Proverbios 8, 5 a 12, Proverbios está lleno de un llamado a la prudencia. Dice, ustedes los inexpertos, y todos aquí somos en parte inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Versículo 12, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Entonces yo quiero que puedas observar aquí el llamado de Dios para que tú puedas adquirir esta virtud, esta habilidad en tu vida. Y desde ya es importante decir que es Dios el que te está pidiendo que te acerques a Él para recibir prudencia. Por lo tanto, no nos estamos refiriendo a una mera prudencia natural, sino a la prudencia que procede de encontrarte con el Señor, a la prudencia que proviene de Él y de tener obviamente temor a su palabra y a su voluntad. Entonces, como hemos visto, un liderazgo prudente, estamos poniendo todavía un poquito los fundamentos, un liderazgo prudente, un ministro prudente siempre va a reflejar madurez. Mientras la imprudencia, que es decidir con ligereza, ¿no?, siempre habla de un liderazgo inmaduro. Por lo tanto, como van a ver en la pantalla, la prudencia es una cualidad que se desarrolla en la intimidad con Dios y el ejercicio diario. Como todo fruto del Espíritu, nace del Señor, porque es de Él, pero se ejercita y se fortalece. La Biblia, por ejemplo, dice en Romanos 5:5 que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuántos han recibido el amor del Señor? ¿Y por qué en ocasiones se nos hace difícil amar? No es porque no tengamos amor. Él ya derramó su amor en nuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ejercitarlo. Y mientras más lo ejercitamos, más fácil se nos hace fluir en ese amor. La prudencia siempre es una marca de la madurez. ¿Qué te permite ser un ministro prudente? Y estaba escribiendo algunas cosas. Te permite discernir con paciencia aquello que tienes delante, ves o escuchas. Porque estar en la labor pastoral es ver mucho, es escuchar a mucha gente, y eso a veces condiciona nuestras emociones, nuestra toma de decisiones. ¿Sí o no? Que hay veces que sales de una consejería feliz, hay veces que sales no tan feliz, hay veces que sales con ganas de premiar a alguien, hay veces que sales con ganas de ahorcar a alguien. Muy bien, la prudencia te permite a ti poder discernir con paciencia aquello que tienes delante. Te permite decidir siempre con sabiduría y no por presión emocional o externa. No, es que yo tengo ganas de hacer esto. Es que yo sentí tener que decir esto. Y por eso lo dije desde el púlpito. ¿Ya? O porque te sientes presionado externamente y te sientes en la obligación de tomar una decisión rápida. La prudencia te permite dominar tus impulsos y tus palabras. Como vamos a ver más adelante, ser una persona confiable,
un ministro confiable. Mira, la prudencia te va a permitir a ti también no emocionarte con cualquier viento de doctrina. Desde acá no te voy a decir qué predicar en tu iglesia. Cada uno de nosotros tiene una luz especial y gloria a Dios por eso, en la cual camina. Pero otra cosa muy distinta, y lo hemos visto a través de los años, ministros que se emocionan, ¿no? Y van a una conferencia y se emocionan y todo eso. Ni siquiera lo entendieron, pero ya lo están predicando la siguiente semana, ¿no? Porque les gustó. No sé ustedes, yo voy a confesarlo, de repente solo me pasó a mí, que hay veces que pasan los años y sobre todo me pasó en mi primera etapa en el ministerio, que luego ya meditando, simplemente yo decía, oh rayos que dije. ¿Te ha pasado alguna vez el oh rayos que dije? Porque lo escuché a alguien, sonaba potente, gracias, sonaba bueno, lo dije, no lo entendía, pero sonaba muy bien. Y luego pasó el tiempito y me dije, oh, ¿qué dije? Sonaba bien, pero no estaba bien. Bueno, te va a permitir tener la prudencia, tener una mente y un corazón sano, lo vamos a ver también. Y por último, tener un buen testimonio delante de los demás. La prudencia no es solo una cualidad ministerial, es protección espiritual. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que en el ministerio no muchos caen por falta de unción, sino por falta de prudencia. Y es por eso que vamos a ver rápidamente 3 consejos para ejercitar la prudencia en el ministerio. Y es importante entender que la palabra que recibimos es 100% práctica. O sea, la Biblia no fue escrita para simplemente ser una teología en tu cabeza, sino para ser practicada. Entonces, todo lo que está en la Escritura es 100% práctico. Y de la misma manera, cuando nos habla de la prudencia, es 100% práctico. O sea, no tiene sentido tal vez hoy llenarnos simplemente de teorías sobre la prudencia, sino vamos a ponerla en práctica y no vamos a vigilar nuestra manera de vivir para que esta sea una marca en todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de 3 consejos para ejercitar la prudencia en el ministerio, número 1, sé prudente con lo que escuchas. Si tú quieres ejercitar la prudencia, empieza desde donde tú abres tu oído. Y el Señor Jesús dijo esto en Marcos 4:24. Dijo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Entonces, hay una marca que el Señor nos da y es tener cuidado, ser vigilantes de lo que estamos escuchando, prestar atención a lo que le estamos prestando oído. Y eso es como lo que mi esposo hablaba, ¿no? El discernir lo que oímos. Cuando uno oye con ligereza, simplemente deja que la información entre, y al final en base a eso meditamos y hablamos. Pero cuando tenemos prudencia, cuando tomamos atención a lo que escuchamos, discernimos lo que oímos para poder realmente seleccionar con qué nos quedamos. Porque todo lo que escuchamos, queridos, afecta directamente nuestro corazón y nuestra mente. Normalmente le decimos esto a los jóvenes, ¿no? Tengan cuidado con lo que escuchan, con la música que escuchan, porque te afecta adentro. Pero no solo a los jóvenes, nos afecta a todos. Exacto. Todo lo que permitimos escuchar nos afecta. Y esto como pastores es muy importante porque muchas voces claman por nuestra atención. Y muchos claman por nuestro oído. Mucha gente en nuestras iglesias clama por nuestro oído. Y quiere derramar su corazón en nuestro oído, ¿verdad? Bueno, sin prudencia eso es un peligro. Tenemos que tener prudencia de lo que oímos de cada uno. Tenemos que tener prudencia de a quién inclinamos nuestro oído. Porque no todas las personas que vienen a hablarnos tienen una intención del espíritu. Es verdad. Es más, algunas pueden ser agentes de otro tipo de espíritu. También. Y a veces incluso puedes estar escuchando, dándole oído a una doctrina equivocada. Me acuerdo una vez mi papá tenía una consejería con unos pastores jóvenes que lo tenían a él como su pastor.
Y estos pastores llegaron y le contaron, estamos haciendo cambios en la iglesia, hemos cambiado esto, lo otro, porque estamos yendo a unas clases con un pastor de otra nacionalidad que nos está enseñando esto y esto. Y mi papá los escuchó y les dijo, bueno, ¿y qué dice la Escritura? La Escritura dice esto. ¿Cuándo cambió? Ujú. Entonces ellos dijeron esto, ¿no? Y fue, pero en ese mismo lugar también está el pastor tal y el pastor tal y el pastor tal, también están recibiendo estas enseñanzas, estas clases. Y él decía, pero tú no le rindes cuentas a ellos, sino al Señor que te llamó. Ujú. Y tienes que cuidar lo que oyes. Entonces ellos oraron y decidieron dejar de ir a esas clases y dejar los cambios que estaban haciendo, que en realidad eran más emocionales por lo que oían que realmente discernidos por el Señor, por el Espíritu Santo. A veces podemos estar inclinando nuestro oído a una doctrina equivocada, pero que nos promete que nos va a llenar la iglesia. Podemos estar inclinando nuestro oído a un influencer resentido. Hay un montón. Ujú. Podemos estar inclinando nuestro oído a un amigo que puede tener una buena intención, pero poco discernimiento. Sí. Entonces, tenemos que juzgar realmente qué es lo que escuchamos y lo que escuchamos. Porque así como dice el Señor Jesús, mientras tú prestas atención a lo que oyes, eso te va a dar un mayor entendimiento. Si tú oyes a la persona equivocada, las palabras equivocadas, lo que pueden darte es una mayor carnalidad, un mayor resentimiento, una mayor incredulidad. Mirad lo que oís. Como sabemos, cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, un reporte lo cambió todo. Prestar atención al reporte de los incrédulos. Puso incredulidad en sus corazones y actuaron, dice la Escritura, en desobediencia por su incredulidad. Pero nosotros podemos nuevamente estar en lo mismo. A veces estamos por dar pasos de fe, pero le abrimos el oído a personas llenas de incredulidad. Y nos frenamos a dar los pasos que el Señor nos manda a dar de fe. Y al final de lo desobedecemos por incredulidad que permitimos que se siembre escuchando a las personas equivocadas. Cuando tengas un paso de fe delante, hermano, solo abre tu oído a gente de fe y ciérralo a aquellos que no saben el lenguaje de Dios. Porque no todo lo que llega a tu oído merece quedarse en tu corazón. Proverbios 15:14 dice, el sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Cuántos sabios hay aquí? Mientras que el necio se alimenta de basura. Entonces, ¿de dónde está saliendo, la doctrina que estás predicando? ¿De realmente una convicción de lo que la Escritura dice? ¿De aquello que realmente son bases, que están en la verdad como fundamentos? Detente un momento y disciérnelo. Porque un ministro sabio no predica por emoción. Tal cual decía mi esposo, a veces sí es triste ver personas que cambian su predicación con las modas, ¿no? Sale una moda de prédicas. Es más, me acuerdo una vez mi papá contaba de que tenía un amigo que lo invita a predicar y mi papá le dice, ok, ¿qué quieres que predique? ¿Y saben lo que le dijo su amigo pastor? De lo que está de moda, pues. O sea, yo estoy hablando casos de la vida real, casos de la vida real, de lo que está de moda. Bueno, ¿de dónde emergen los juicios que emitimos sobre las personas o las situaciones? ¿De dónde emergen nuestros propios juicios de las personas que están en nuestra congregación? ¿A quién le estamos inclinando el oído? Recuerde algo, la información es subjetiva. La otra vez venía una chica y me decía, pastora, y me contó todo un drama, que estuvo con un muchacho de la iglesia, que este muchacho pues no la trató bien, que la ignoró, que solo estuvo con ella un tiempo y luego la ignoró, ni siquiera terminó con ella, solo la ignoró y en fin. Ok, cogimos su testimonio como su versión de los hechos. Yo podía ir donde el chico y decirle, ven desgraciado, ¿cómo le haces eso? Encima que ella es nueva, ¿no? ¿Qué te pasa?
daba ganas, pero eso hubiera sido imprudente. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con él y le preguntamos, ¿ha habido algún incidente con ella? ¿Pasó algo? Y nos cuenta su versión de los hechos. Otra historia, jamás estuvieron. Ella se imaginó todo. Pero ella buscaba estar con él como sea. Entonces teníamos ahora versión A, versión B. Solo el Señor sabe qué pasó. Pero a cada uno, según su versión, le aconsejamos sobre su propia vida. Porque cada quien es responsable de sí mismo. Y es por eso que es importante a veces las versiones de las personas, sobre todo mujeres que aconsejamos mujeres, las lágrimas a veces de las mujeres. Nos pueden a veces hacer pensar que las cosas son tal cual nos las dicen, pero la información es subjetiva, es su versión. Entonces, a veces, de verdad a mí me ha pasado que a veces entraba el esposo y yo decía, que pase. Sí, que pase el desgraciado, así. Qué cólera daba. Mismo programa de Laura Bozzo, daba ganas de ir y ¡pah! ¿No? Pero también con el tiempo pudimos aprender que aunque a veces pueden haber lágrimas y dolores, como la persona lo siente, pero no necesariamente las cosas han sido así en hechos. Sí. Entonces, y a veces hay un lado que no cuentan, porque de pronto hablábamos con el esposo y ella le pegaba más, ¿no? O sea, de verdad, pero eso no cuenta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado realmente. ¿Qué juicios hacemos cuando esto pasa? A mí me gusta lo que dice Isaías 11 cuando habla acerca proféticamente del ungido, del Mesías, y dice, no decidirá basado en rumores. Wow. Habla de que tiene espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, y dice, y no decidirá basado en rumores. Tengamos cuidado, pastores, porque rumores nos llegan siempre. Ay, me enteré que el hermanito tal, ay, que la hermanita tal, que el líder de alabanza. Y cada rumor tiene el propósito de direccionarte, no solamente de informarte, sino por eso la prudencia te permite detenerte y discernir. Entonces, hay personas, como decía mi esposo, vienen a indisponernos, otras que vienen a drenar nuestra fe. Hay personas que realmente no quieren un consejo de la palabra. No lo quieren, solamente quieren, primero, que alguien les escuche y segundo, que les des algún tipo de solución mágica que no incluya a Cristo para arreglar su vida. Sí. Y entonces, al final drenan tu vida, tu tiempo. Y lo cierto es que ahí hay que cortar por lo sano, es Cristo la solución. No la quieres, no pierdas tu tiempo, yo no pierdo el mío, nos vemos el domingo. Adiós. Entonces, no ser prudente con lo que escuchamos hace que nuestras emociones, demos permiso en realidad, que nuestras emociones sean perturbadas, conmovidas y nos condicione a decisiones. Es más, amado, si tú no cuidas lo que oyes, no tienes discernimiento de lo que oyes, vas a dejar que roben tu paz. Y tu paz es valiosa. Porque fue dada por el Jesús que dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Pero cuida de la paz que el Señor te ha dado, no dejando que la roben a veces personas que no tienen madurez, pero nosotros tenemos que aprender a filtrar lo que oímos. Entonces, a veces esas emociones nos pueden llevar a decisiones que nos terminen más bien alejando del plan de Dios o hasta incluso, hermanos, haciendo daño a la iglesia, haciendo daño a personas por no haber sido prudentes en lo que oímos acerca de ellas, o de hacer daño a la iglesia al no ser prudente en el mensaje que estamos oyendo y predicando. Exacto. Consejo número 2. Sé prudente al juzgar algún asunto o persona. El primero tiene que ver con ser prudente con lo que escuchamos, y el segundo, ser prudente al juzgar algún asunto o una persona. Esto significa no tomes decisiones apresuradas. Lo que vamos a repetir constantemente es detente. Respira, busca al Señor, discierne, piensa. Entonces, un ministro maduro, prudente, no se apresura, no es impulsivo, se toma el tiempo de escuchar, se toma el tiempo de discernir. Cuando tiene delante una decisión, tú tienes que tomarte el tiempo.
hay veces que, o sea, todo el mundo quiere soluciones rápidas. Entonces van a querer que tú tomes decisiones ya. Y en ocasiones van a tratar de emocionarte para que tomes decisiones ya. Me acuerdo cuando en uno de los locales, de una de las sedes, tocaba la renovación de contrato y de pronto la dueña, unas par de semanas antes, le dio no sé qué y le subió más del doble. Y esto es lo que es. Pero ¿cómo nos va a cobrar así? No, es que así es, y así se está cobrando por acá y... Bueno, ya queda poco tiempo para la renovación del contrato, lo que significa que si no firmamos, no vamos. ¿A dónde no vamos? Y tú conoces toda esa historia, ¿no? Generalmente cuando alguien te avisa estas cosas poquito antes de la firma del contrato es para que firme rápido, ¿no? Pero recuerda, nosotros nunca estamos desamparados. Así que lo que le dijimos fue, ok, danos unos días. Yo sé que falta poco para que termine el contrato, vamos y te respondemos. Así que lo que hicimos fue orar, buscar al Señor. Yo sé que en ese momento se encuentra uno medio movido, afligido, con ideas, con preocupación. Ok, desde ahí tú no puedes tomar una decisión. No debes, más bien dicho, tomar una decisión. Oramos, buscamos y el Señor nos dio una cifra que era, obviamente no era la que nos dio, ni siquiera era la mitad de lo que nos dio, era un poquito más de lo que teníamos. Así que nos reunimos y le dijimos, ok, nos hizo otra vez la explicación de cómo se está cobrando por la zona. Dijimos, muy bien, ok, pero esto es lo que nosotros te podemos dar. No, pero tienen que pensar que, ok, esto es lo que nosotros vamos a darte. ¿Lo quieres o no? Porque fue la cifra que el Señor nos dio. Y lo aceptó. Y hace 3 años que no nos sube nada. Como que era del Señor definitivamente, ¿no? Pero mira, todo el mundo te va a tratar de presionar para que tomes una decisión rápida, emocional. Tú lo que necesitas es detenerte, pensar, orar, juzgar, decidir. Y de la misma manera, como dice mi esposa, cuando alguien te cuenta algo, otra vez van a tratar de presionarte para que tomes una decisión, para que hables con el esposo, para que hables con la esposa, para que hables con el hijo, ¿no? Y por lo general ese tipo de decisiones no es quiero paz en mi casa, es quiero que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Y cuidado con eso, ¿no? Solo recuerda, como dijimos hace un momento, la información es subjetiva. Proverbios 18:17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. O sea, no te apresures a tomar una decisión así parezca que el informe es correcto. Así la otra persona lo afirme. No tomes una decisión apresurada basada en el prontuario de alguien. Familia, les estamos hablando desde años de equivocaciones y aciertos. ¿Ok? No estamos acá tratando de darles la sabiduría que no nos han fallado. No, estamos hablándoles de patinadas que hemos hecho. Y a veces hemos tratado a las personas, cuando nos han traído un reporte de alguien, hemos pensado en el prontuario y las hemos etiquetado inmediatamente. Ah, definitivamente. Si me habla de esa persona, definitivamente lo hizo. No, amado, la prudencia no hace eso. La prudencia medita. La prudencia busca al Señor. La prudencia te toma el tiempo de discernir. Yo siempre cuento esto, que una vez estábamos, es la única vez en nuestra historia en 20 años haciendo campamentos para jóvenes que estábamos a un día de cancelarlo. Ese domingo fuimos al servicio, hablamos con mi suegro y le dijimos, lo vamos a cancelar porque tenemos un hueco de casi 1,000 soles que no hay de dónde. Ha habido un montón de gente que no se ha inscrito, estoy hablando hace como 15 años atrás, y no, lo cancelamos. Ya, ok, yo voy a decirlo. Muy bien, dijo, yo voy a poner el pecho. Perfecto. Predicó muy bien y se olvidó.
No, nunca dijo nada. Y nosotros nos miramos y dijimos, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos adelante, ¿no? Y como tú sabes, al final de los servicios, ¿qué hay? Filas de gente que quiere conversar, ¿no? Entonces yo estaba conversando por aquí, mi esposa estaba conversando también. Generalmente la fila de la pastora es más larga que la del pastor, ¿no? Por más que la del pastor se soluciona más rápido, ¿no? 1, 2, 3, Dios te bendiga. Pasa el siguiente. 1, 2, 3, ¿no? Y mi esposa se dio cuenta que se iba acercando en la fila una hermana a la cual todos los años becábamos a su hijo para el campamento. Entonces, mientras ella se iba acercando, mi esposa pensaba, ya viene otra vez la hermana y encima, ¿no? Yo sé lo que va a pasar, los últimos 3 años ha pasado, yo sé lo que va a pasar, encima me va a pedir que beque a su hijo y bueno, ¿ya qué vamos a hacer? Pues vamos adelante. Si le creemos al Señor por 1000, le creeremos por 1200, pues. Y se va acercando y cuando llega le empieza a hablar acerca del campamento, cómo ha bendecido a su hijo y ella como que sí, ya, ¿a qué hora? Dímelo nomás y ya ahí está, ¿no? Y después de hablar todo eso, le dice, y es por eso que quiero dar una ofrenda. ¿De qué? ¿Sabe dónde hay un cajero por aquí? Ah, ya, en la esquina. Ah, ya vengo. Se fue. 1000 soles para el campamento. Aparte el pago de su hijo. ¿Te das cuenta qué fácil a veces es etiquetar a las personas, tener un prejuicio, e incluso tratarlas de acuerdo a ese prejuicio, a esa etiqueta? La prudencia te permite tener un corazón sano porque siempre piensas lo mejor. Siempre piensas lo mejor. Y pensar lo mejor de las personas es mantener un corazón saludable. Ay, pero las personas te fallan. Justamente por eso, piensa lo mejor. Tu trabajo no es hacer que acierten. Tu trabajo es pensar lo mejor. Tu responsabilidad es amar y pensar lo mejor. El que acierten, sigan el consejo, eso es responsabilidad de ellos. Mira lo que dice Deuteronomio 17:6. Vamos a leer varios versículos rápidamente. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Mateo 18:16. Pero si no, lleva contigo, palabras del Señor Jesús, 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Según de Corintios 13:1. Esta será la 3ª vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Interesante cuando la Escritura se cita una y otra vez. Es porque es importante. 1 Timoteo 5:19. No admitas nunca una acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldado por 2 o 3 testigos. Y aquí el principio no es busca 2 o 3 testigos, ¿no? No pueden ser 4, no pueden ser 5, ¿no? Aquí el asunto principal es no seas impulsivo al juzgar. Detente, sé prudente y discierne. No es, me trajiste 2, no me trajiste 3. No se trata de eso. Sino cuál es el principio detrás es no te apresures a juzgar una situación o una persona. Detente, discierne, ora, busca del Señor. Y 2 o 3 testigos en la Escritura era una forma de protegerse de las acusaciones falsas, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo lo cita, y lo cita varias veces en las cartas, no lo hace simplemente para tratar de mantener una tradición saludable judía, sino para proteger el testimonio de la iglesia. ¿Sabes también qué es? ¿Qué debemos tener cuidado de juzgar? Juzgar a otros ministros. Porque a veces nos es muy fácil juzgar a otros ministros. Por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, ¿no? Recuerda, cada persona que te dice algo es porque también quiere escuchar algo de ti. Y el que la trae se la lleva también. El que te trae un comentario se lleva el tuyo también. Y
Tú tienes que saber, los líderes, los ministros no estamos exentos de equivocaciones ni de faltas. Muchas veces somos criticados por razones equivocadas, somos criticados por imperfecciones menores, somos criticados a veces porque no cumplimos las expectativas de alguien. Entonces, cuida cómo a veces juzgamos con rapidez a otros. Es que mira lo que hace ese tal pastor en su iglesia, yo no lo haría, tú no lo harías. Yo siempre cuento, una vez mi suegro fue invitado a una iglesia, estamos hablando de los años 80, a la iglesia de un apóstol muy amado para él, que tenía una orquesta de salsa. Y que muchos de ellos habían sido salvados de las drogas, ¿no? En un barrio muy picante de Lima. Y él llegó con su terno, como un buen predicador de fe. Y cuando él llegó, dice, lo primero que me sorprendió fue que no me sentaron adelante. Generalmente al invitado lo hacen sentar adelante, me hicieron sentar a la mitad. Me pareció raro, pero bueno, ya está. Luego empezó la alabanza y me di cuenta por qué. Y es porque sacaron todas las sillas de adelante. Y toda la gente salió y empezaron a cantar alabanzas en salsa y la gente estaba saltando y cantando y bailando. Y cito a mi suegro, e inmediatamente, dijo, inmediatamente me salió el juzgón de fe. Los que son de nuestras raíces entienden la referencia. Y dije en mis adentros, esto no es alabanza, esto es pura carne. ¿Qué pasó? Alguien acaba de tirarse. Eso es Spotify. Entonces, esto no es alabanza, esto es pura carne. Y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿acaso te están alabando a ti? Se cayó la boca, levantó las manos y se puso a cantar. No se puso en dancing, pero se puso a... Pero juzgamos con rapidez, como si a veces nosotros tuviésemos toda la verdad, toda la luz del Señor, o nos cuentan algo de algún ministro y emitimos un juicio con rapidez. El ministro prudente no juzga con rapidez, no juzga a las personas con rapidez, lo cual nos lleva también a otro principio, y es la razón por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Y algunos piensan, usan para decirlo, no imponga manos sobre algunos porque se te pasan sus enfermedades, sus demonios. No tiene que ver con eso. De lo que está hablando el apóstol Pablo, y otras versiones ya lo traducen más directamente, tiene que ver con escoger liderazgo, con levantar liderazgo. Y muchas veces nosotros levantamos liderazgo por emocionados. Yo he pasado por ahí, ¿no? Y este hermanito se ve, tiene pinta de pastor, ¿no? Se pinta de líder de jóvenes, ¿no? Estamos como Samuel viendo a los hijos de Isaí, ¿no? Se tiene pinta de rey. Y muchas veces hemos puesto personas en el liderazgo de manera impulsiva, rápida, y no hemos discernido su corazón, no hemos conocido su corazón, no nos hemos tomado el tiempo, hemos tomado decisiones en el liderazgo por necesidad. No es que yo necesito a alguien que se encargue, pero vas a poner a alguien que no está todavía listo y que eso le va a causar un tropiezo más bien en su vida y que luego vamos a tener que parchar lo que sucedió. No, tomémonos el tiempo. Número 3, sé prudente al hablar. Proverbios 21:23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Entonces, refrenar nuestra boca definitivamente nos libra de muchas angustias. Y como dice el capítulo 3 de Santiago, ¿no? A veces una chispa puede generar un gran incendio y a veces una palabra que sale de nosotros, en especial como pastores en la iglesia, puede generar un gran incendio.
recuerdo una vez que en mi iglesia hubo un pequeño problema porque una familia estaba ofendida con mi papá porque había hecho una broma sobre uno de los hijos. Era una broma, pero no lo tomaron como broma. Entonces, obviamente se disculpó, les explicó, pero digamos que hay que tener por eso mismo mucha prudencia, hasta incluso de las bromas que hacemos, porque no siempre pueden ser tomadas como nosotros lo expresamos. Tenemos que cuidar, sobre todo en los ambientes donde lo hacemos. Hay personas con las que podemos tenernos la confianza de bromearnos, ¿no? Entonces tenemos la confianza, por ejemplo, con Pastor Carlos, lo conozco toda mi vida, entonces nos bromeamos, nos vacilamos y normal, no me ofendo ni se ofende, ¿no? Pero yo sé que otras personas de mi iglesia no me podría bromear así, ni él tampoco, ¿no? Porque no siempre lo van a tomar a bien, por más que yo tenga una buena intención, por más que tal vez la otra persona no sea mala, pero a veces el no conocernos bien puede generar inseguridades. Entonces, cuidar lo que nos dice nos evita problemas. Y sobre todo porque al final, si bien estamos llamados a dar la verdad, a decir la verdad a las personas, siempre tiene que ser bajo el filtro del amor, con mucho amor, para que esas palabras puedan llegar bien al corazón de las personas. Hablar finalmente sin prudencia es como disparar un arma pues por todos lados, ¿no? Al final siempre va a herir, va a separar a las personas de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, con quién lo decimos. A ver, yo sé que todos tenemos en la iglesia personas con las que tenemos más confianza. Y ahí me he dado cuenta que a veces en esa confianza que tenemos bajamos la guardia. Y a veces podemos decir las cosas sin filtro y esas personas que no tienen tal vez la madurez como para recibirlas y escucharlas, lo cual no excusa la imprudencia, pero igual las otras personas tal vez no tienen la madurez en lo que escuchan y lo pueden llevar a otros lugares con otra, de repente, tonalidad o enfoque que nos causen problemas, como dice acá Proverbios. De la misma manera también, a la hora de predicar, tengamos cuidado de lo que decimos, ¿no? Que no sea un desahogo. Recuerdo un amigo me contaba pues que su papá es el pastor y su papá, bueno, producto de algunos temas de salud, a veces no tenía el filtro a la hora de hablar por temas de salud neurológica, y cuando a veces recogía la ofrenda, se molestaba y le gritaba a la gente: ¿por qué no dan? ¿Por qué no dan? ¿No? Y yo sé que tal vez no llegamos a un extremo así, pero sí a veces puede ser que por presión económica, ¿no?, por ahí le metamos su ajustada a la enseñanza, ¿no?, como para que de una vez desprendan de esos bolsillos, ¿no?, los tesoros del cielo, ¿no? Pero tengamos cuidado porque no estamos llamados a hacer eso, ¿no? Sí. El Señor se ocupa de su obra. Nosotros tenemos que ser canales que no estorben el mensaje del Señor. O lanzamos indirectas. Claro, o también, claro, de paso, ¿no? Sabemos que hay uno que siempre llega tarde. ¿Por qué esos que llegan tarde, no? Se van a quedar en el rapto, ¿no? Y cosas así. Yo lo he escuchado. Hasta el rapto van a llegar tarde. Imagínate. Igual, cuando nos referimos a la vida de los demás, ¿no? No hablar imprudentemente de otros. Así que Proverbios 17:27 dice: el que es entendido refrena sus palabras. Y me encanta esto. El que es prudente controla sus impulsos. Entonces, cuando refrenamos nuestras palabras, ahí somos considerados prudentes, ¿no? Porque no nos estamos dejando llevar nuestros impulsos. Todos tenemos ganas de decir cosas, pero no todas las cosas que tenemos ganas de decir tenemos que decirlas. Y tenga mucho cuidado con las personas que vienen trayéndoles información que no pidió, o sea, chisme. Porque ese mismo mensajero de chismes viene para traer y para llevar. Así que tenga mucho cuidado, porque lo que usted opine sobre lo que le cuenta va a ser añadido a su mensaje que va a dar a otros. Y va a decir: sí, porque pasó esto. Y el pastor además piensa esto. O la pastora además me dijo esto. Y ahí, ay. Entonces, la falta de sabiduría y prudencia
causan daños muchas veces irreparables. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces, recuerde también eso. Si viene alguien y le dice, ay, pastora, tal hermano lo ha estado criticando, o ha estado criticando a sus hijos, o ha estado criticando que por qué viaja tanto, o por qué no viaja, o por qué se pone camisa, o por qué se pone polo, o por qué, o sea, siempre hay algo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tú no te tienes que defender. Dios no te ha llamado a defenderte. Simplemente busquemos con prudencia parar la conversación y cambiar elegantemente el tema. Sí. Además, porque generalmente no es tal hermano ha dicho, esos comentarios vienen con el clásico he escuchado o están ¿Alguien? Diciendo. Sí. Entonces yo paro eso de una vez. ¿Quién? La gente dice. No, la gente. ¿Quiénes? No es que, ok, si no hay quién o quiénes, no, se acabó la conversación. No. Y normalmente esos quiénes o la gente es uno. Sí. ¿No? Es Sí. más gracioso. Proverbios 11:13 dice, la gente chismosa revela los secretos, pero la gente confiable es discreta. Entonces, no ventilemos los secretos de las personas. A veces vienen y nos cuentan cosas personales, muy personales, y muchas veces con buena intención. Pensamos de repente esta información es importante, que la conozcan los líderes, la conozcan los servidores, pero a veces no todos tienen realmente la madurez para tener discreción en lo que se les cuenta. Uh-huh. Y menos de interpretar la situación. Entonces hay que orar para saber realmente si se va a compartir y a quiénes. Porque a veces nosotros en oración el Señor nos ha mostrado, dejémoslo ahí, tratémoslo nosotros. A veces nos ha dicho sí, compártalo con tal, y lo hemos hecho hasta ahí. Lo cual tiene una razón más que solamente contar. Exacto, que de repente, por ejemplo, en nuestro caso, de repente el liderazgo más cercano no somos nosotros, sino un líder específico, ¿no? Entonces, pero siempre orando porque el Señor conoce el corazón de las personas y sabe quién realmente, en este caso sería, pero sí busquemos ser muy discretos. Yo me acuerdo una amiga que pasó por un problema muy fuerte en su matrimonio y que yo le dije, ¿por qué no vas y hablas con tus pastores? Y me dijo, porque mis pastores cuentan los problemas de todos los matrimonios. Todos sabemos quién engañó a tal, quién esto, quién lo otro. ¿Cómo les voy a contar esto? Fuerte. Sí. Pero eso es lo que pasa, perdemos credibilidad. Y por eso es necesario cuidar el testimonio que tenemos, siendo muy prudentes en lo que hablamos y en lo que enseñamos. Igual con nuestros hijos, ¿no? O sea, a veces compartimos cosas de la iglesia muy abiertamente con nuestros hijos sentados en la sala y son cosas que ellos no tienen por qué enterarse. Exacto. No porque es principalmente porque otra vez, no solamente a quién se las cuento, sino es por qué se las cuento, ¿no? Uh-huh. Y más bien, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas más que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque todavía no pueden aceptarlas, ¿no? O sea, todavía no están en la capacidad de entender, de aceptar lo que les voy a decir. Pronto lo va a hacer. Pero muchas veces con nuestros hijos compartimos cosas que no deberíamos compartir y que más bien van a generar en ellos un resentimiento, una mala actitud, no van a saber cómo digerirlo. Entonces terminamos rápidamente, alertas de imprudencia en el ministerio. Creo que lo tenemos ahí en... Tomar decisiones en momentos de enojo, tristeza o hasta alegría. ¿Qué alegre tampoco pues, ¿no? No tomamos decisiones por cómo nos sentimos. Tomamos decisiones por convicciones. Creer todo lo que te cuentan, hablar más de lo que oras, exponerte demasiado emocionalmente con personas incorrectas, defenderte constantemente. Terminamos Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez no estamos hablando de tu prudencia, estamos hablando de su prudencia,
¿Ok? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No estamos hablando de la prudencia de la carne, no estamos hablando de prudencia humana, sino de la prudencia que viene del Señor. ¿Qué quiere decir? De que yo confío en Él más que en mi experiencia. Yo confío en Él y en su dirección y en su palabra más que en mi vasta experiencia de aciertos y de desaciertos, ¿no? Así que si alguna vez Él me dirige a hacer algo o a tomar una conversación, a dar una prédica que contradice mi lógica, porque toda tu lógica te dice las finanzas están bajas, tienes que predicar acerca del dar, y el Señor te dice no prediques acerca de eso. No, pues Señor, o sea, ¿has visto? Toda tu lógica te dice, predicas una serie del dar. Pero el Señor te dice, no quiero que hables de eso. No confíes en tu propia prudencia. Yo confío en la de Él. Porque al fin y al cabo esta es su casa. Por eso la prudencia santa nace de un temor del Señor. Amén. ¿Aprendimos algo hoy día? Muy bien. Vamos a orar un momento y luego vamos a pasar a una actividad. Señor, hay tanto que tenemos que aprender y nos tienes tanta paciencia. Gracias por todo tu amor. Wow. Por tu cuidado. Por tu sabiduría, porque la necesitamos para movernos en tu casa. Señor, perdónanos todas las veces en las cuales hemos actuado emocionalmente, impulsivamente. Hemos puesto liderazgo de manera impulsiva. Hemos visto a las personas, hemos etiquetado a las personas con facilidad. Hemos juzgado asuntos sin tener en cuenta cuál es la verdad. Hemos decidido por presión, por emoción. Hoy queremos ser de aquellos que aprenden sabiduría y la ponemos en práctica en nuestra vida personal y en el liderazgo. Señor, que estas verdades puedan ser enraizadas en nuestro corazón.